El día de hoy vamos a comentar lo que es la primera etapa de la travesía masculina, de aquella travesía que Enrique Cepeda nos comentaba el sábado pasado. Pero antes de comenzar a platicar de esa primera etapa, ¿qué les parece si hacemos una pequeña oración para poder ponernos en manos de Dios? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos el día de hoy para que todo lo que podamos transmitir y lo que podamos recibir de nuestros hermanos el día de hoy nos ayude a entender qué es lo que nos pasó en esa primera etapa de nuestra vida, qué es lo que tenemos que sanar y sobre todo que nos acompañes y nos ayudes en este proceso de sanación. Ponemos en tus manos a todas las personas que nos están viendo en vivo y las personas que nos van a ver de manera diferida. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y por intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Amén. 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 Muy bien, buenos días. Me gustaría darle la bienvenida a Fernando Schwartz y a Julián García, que son los que nos están acompañando el día de hoy para platicar de esta primera etapa. Y me gustaría hacerles una pregunta, Fernando y Julián. ¿Ustedes han visto algún hombre que en los momentos críticos o en los momentos más importantes de su vida, en lugar de tomar acción y de enfrentar la situación, le dan la espalda, se van o no actúan como deberían de actuar, o en algunas ocasiones pues ni fu ni fa, o sea, simple y sencillamente como que no existen, ¿no? Están pero no están, ¿no? ¿Han visto a algún hombre así? Uy, sí. Definitivamente que sí. La verdad, yo creo que en estos tiempos, quizás muchos de nosotros hemos estado haciendo cosas indebidas en cuanto a nuestra actitud y nuestra conducta como varones. Y precisamente yo creo que lo que se trata el día de hoy es que podamos analizar un poquito más de esto, ¿no crees, Oscar? Que vayamos al fondo de por qué está pasando esto, ¿no? Sí, así es. Fíjate que a mí me gustaría platicarles. Yo, por ejemplo, me tocó ver a una persona que yo conozco, un hombre casado, que me estaba pidiendo allí algunos consejos, alguna forma en la que podría actuar, porque estaba teniendo algunos problemas con su esposa. Y pues yo estaba tratando de decirle cómo poder actuar, cómo poder enfrentar la situación desde la perspectiva del hombre de la casa. Y estoy hablando del hombre de la casa no desde una perspectiva machista, ¿no? Sino desde cómo él puede tomar su rol. Y cuando estábamos pues, en ese momento, él decía, pero ¿cómo voy a hacer eso, no? Y no estaba yo diciendo algo que realmente fuera a ir en contra de su esposa o a minimizarla o algo así por el estilo. Pero él me decía, ¿cómo voy a hacer eso? Y yo, pues, ¿cómo que cómo? Pues hazlo, ¿no? O sea, toma tu rol, toma tu responsabilidad, ¿no? Y él decía, pero, ¿y si me saca de la recámara? Y yo, ¿what? ¿Cómo que si me saca de la recámara, no? O sea, era así como que, para mí esa pregunta fue como que, a mí sí me sacó totalmente de la jugada, ¿no? Y le digo, ¿cómo que si te saca de la recámara? Pues si tú eres el hombre de la casa, ¿cómo te va a sacar de la recámara, no? Y yo viéndolo desde la perspectiva de que, pues bueno, la recámara es de los dos, o sea, ni él la saca a ella, ni ella lo saca a él, ¿no? Y le decía, no, sí, dices que capaz que me saca de la recámara, ¿y yo qué hago? Y le digo, no, hombre, le digo, si a mí me pasa eso, al día siguiente no hay puerta en la recámara ni forma de que me saque, ¿no? Y entonces esta persona fue tan impactante el tener que asumir su responsabilidad como hombre de la casa que terminó renunciando a todo lo que iba a hacer, ¿no? Tremendo. Entonces, sí. Perdón, Julián. Sí, fíjate, Oscar, que definitivamente como que hoy día, digo, yo percibo que a muchos hombres como que cuesta trabajo esa parte, ¿no? El tratar de comunicar o de comunicarse con los demás, o sea, se vuelve como una misión imposible, ¿no? Y lo veo, yo en lo personal lo veo diario en el trabajo, ¿no? Hay veces que el tratar de resolver alguna situación que pudiera a lo mejor generar alguna controversia o alguna situación de conflicto, en vez de dialogarlo, a veces nos esperamos a que sucedan las cosas para empezar a echar culpas, ¿no? Entonces, esa actitud es la que necesitamos, yo creo, ponerle más atención, ¿no? O sea, el por qué a los hombres, a los varones nos está costando trabajo tener esa comunicación, no solamente
con la gente de nuestro alrededor, o sea, de nuestra familia, sino en nuestras propias actividades profesionales, ¿no? Sí, es correcto. Fíjate que es cuando nos enfocamos en este tipo de actitudes, como tú dices, nos esperamos hasta el último y cuando suceden las cosas tenemos que echar culpas, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que yo como persona estoy tratando de justificarme, ¿no? De que no me echen la culpa, de que no me regañen, de que no me vea yo mal, o sea, como dicen, ¿verdad? Que, calladito te ves más bonito, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿ustedes se han puesto a pensar el por qué sucede este tipo de situación? Híjole, yo creo que principalmente porque hemos tenido en nuestra vida, y yo creo que empezando desde los primeros años que tuvimos de niños, ¿no? Ahí es donde vamos a ver. Yo me acuerdo alguna vez que tú también compartiste aparte de este tema en alguna ocasión, nunca se me olvida que hiciste un ejemplo muy interesante, que decías que en el hombre, en la persona, pues en el hombre, el ser humano, dice, era como un iceberg, ¿verdad? Que nada más se ve la pura puntita, pero que lo profundo está adentro, o sea, esa parte no la vemos en una persona, porque estamos formados a través de todas las experiencias que hemos vivido durante muchos años y que quizás se forjaron desde un inicio cuando estábamos muy chiquitos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Sí, es correcto, Fernando. Y hablando del iceberg, también recuerdo que en aquella ocasión puse yo una diapositiva en donde mostraba la torre inclinada de Pisa, Ujú. en donde se ve que la torre pues está así chueca, ¿no? Y a ver, pues Julián, tú que eres arquitecto, a ver, platícanos, ¿qué fue lo que le pasó a esa torre? Tú que le sabes a esas cosas, ¿no? Fíjate que es una historia interesante la de la Torre de Pisa, pero en conclusión lo que pasó ahí es que falló la base de la cimentación, ¿no? Porque dicen que cuando estaba ya en el tercer nivel, o sea, tenían construido el tercer nivel, fue cuando se empezó a inclinar la torre, ¿no? Y por más esfuerzos que hicieron después para tratar de enderezarla, bueno, pues ya la torre se quedó así, ¿no? O sea, más, ahora sí que gracias a Dios no se ha colapsado, pero pues ahí está, ¿no? Es parte del encanto de la arquitectura de hoy. Pero la Exactamente. base de la cimentación es lo que falló. Tú dices, la base de la cimentación fue lo que falló. Y si este ejemplo de la torre inclinada de Pisa lo trasladáramos a los hombres de hoy, la base de la cimentación es nuestra niñez, nuestra infancia temprana. Y aquí es donde yo creo que es lo que nos está fallando a todos los hombres, ¿no? De una o de otra manera a los hombres nos falla esta primera etapa de nuestra vida. Algo nos pasó. Hay un término que habla del famoso niño interior y lo hemos escuchado varias veces, ¿no? El niño que todos llevamos dentro. Pero ¿qué es el niño que todos llevamos dentro? ¿Ustedes podrían comentarme algo al respecto? ¿Qué es lo que entienden sobre el niño interior? Fíjate que hay una cita bíblica, digo, seguramente la vamos a tocar más adelante, pero partiendo por el principio de que Jesús, pues obviamente nos invitaba, ¿no? A que fuéramos como niños, ¿no? Sean como niños, decía. Y yo pienso que esa invitación era como a tratar de recobrar un poquito, pues, esa parte inocente, ¿no? Que hemos perdido, no desde el punto de vista de que háganse mensos, sino que, o sea, manejen las cosas con más transparencia, sean más claros en sus sentimientos, sean más claros con ustedes mismos, con lo demás, ¿no? Los niños son siempre como menos conflictivos en las situaciones de la vida, ¿no? Al Limpios, contrario, ¿no? las disfrutan, ¿no? Yo creo que es una Sí, invitación así como decir, oye, pues todavía existe algo ahí dentro de nuestros corazones que necesitamos sacar, ¿no? O sea, recobrar, más que sacar, recobrar. y eso que comentas, Julián, es bien interesante porque yo recuerdo a mi hijo cuando estaba pues muy chiquito, 4 o 5 años, que se ponía a jugar con sus primos y de repente siempre entre los niños pues hay conflictos, ¿no? Y a veces llegaba mi hijo llore y llore, ¿no? Porque le habían hecho, le habían dicho, le habían pegado, lo que sea, ¿no? Y entonces llegaba y se quejaba con nosotros y nosotros le decíamos a los primos, ¿no? Bueno, pues ya discúlpense. Dicen, ¿nos disculpas? Y mi hijo inmediatamente decía, sí, los disculpo, vamos a jugar. O sea, el perdón era inmediato, o sea, era en automático. ¿Y cuántas veces nosotros como adultos no podemos llegar a hacer eso, ¿verdad? Hoy en día se nos complica porque
O sea, empezamos a guardar ahora sí que en el corazón, ¿no? De nosotros, rencores y resentimientos, y eso pues obviamente es parte de lo que estamos diciendo hace ratito, o sea, de alguna manera va generando como que una dificultad para poder comunicarnos con los demás y poder darle solución a veces a situaciones muy simples que se nos va presentando en la vida. Exacto. Ahora, imagínense ustedes que plantan un árbol, de esos árboles que son muy frondosos, ¿no? O sea, que son grandes, que hacen mucha sombra. Y que un laurel de la India, no sé si los han visto, o sea, son grandes, ¿no? Hermosos. Pero desde que el árbol empieza a crecer, le empezamos a cortar las ramitas. Y va creciendo y le cortamos las ramitas, y le vamos cortando las ramitas. ¿Qué queda del árbol? Cuando el árbol llegue a ser un árbol adulto, si todas las ramitas se las estuvimos cortando, ¿qué queda del árbol? Pues va a quedar simplemente, ¿perdón? El tronco, pues, ¿verdad? El tronco, sí, una varita con un ponchonito de hojas arriba y tantán, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que nos está pasando a nosotros como hombres cuando en nuestra niñez ese árbol frondoso que pudimos haber sido fue mutilado desde que estábamos chicos. Cierto. Y a mí cuando yo recuerdo que te escuchaba en aquella ocasión, de momento yo dije, ah, mira qué padre, voy a saber cómo manejar las cosas con mis hijos. Está bien, pero después me fue cayendo el 20 de que en realidad era a mí el que tenía que hoy que analizarme y darme cuenta que necesitaba primero ver a mí mismo lo que le llamamos ese niño interior, ¿no? Que inclusive quizás muchos han de saber, ahorita hay varios psicólogos que están hablando mucho de esto y que están tratando de ayudar a mucha gente a que pueda tratar de sanar a su niño interior, ¿no? Y tenemos gente muy conocida, inclusive gente que ha estado con nosotros en Factor Hombre, como el doctor Rosales, que nos ha dado inclusive en otras ocasiones algún tipo de orientación. Pero es eso, ¿no? Que necesitamos primero ver nosotros cómo estamos para poder después ver quizás en nuestros hijos qué es lo que está pasando con ellos, si están bien, se sienten amados, se sienten protegidos. Pero primero yo me haría la pregunta, o sea, ¿cómo estoy yo en este momento, no? Me siento amado, me siento protegido, me siento que tuve ese padre que me ayudó a caminar en los primeros pasos, a hablar, etcétera, ¿no? Y ahí es donde quizás nos vamos a descubrir y que tenemos de alguna manera que descubrirnos en esa parte para que entonces venga el Señor y sane toda esa parte que tenemos dañada, que nos hace reflejar cosas que no queremos, ¿no? Claro, claro, y como tú dices, es vernos a nosotros mismos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Lo que no tiene, sí. Entonces, si nosotros queremos arreglar a los demás, pero nosotros estamos descompuestos, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar haciendo unos Frankensteins, ¿no? Sí. Es importante. Entonces es importante que nuestro corazón recupere todas las capacidades que tenía desde el origen, desde el principio. Cada quien somos personas distintas e irrepetibles. Cada quien tenemos nuestras propias fortalezas y nuestras propias debilidades, pero si nosotros desde que estamos chicos, nuestros padres o nuestros hermanos nos empezaron a recortar esas ramas que yo les decía, ¿no? Nos empezaron a limitar, o inclusive nosotros mismos, por tratar de encajar en el medio ambiente, por tratar de encajar en el mundo, en cómo son las cosas, pues empezamos a limitarnos a nosotros mismos y no hacemos lo que deberíamos de hacer. Entonces, esa es la parte precisamente del niño interior. Y el niño interior, a veces, uno como adulto, sobre todo cuando ya somos adultos mayores, ¿no? Pero también aplica para los jóvenes, ¿no? Que acaban de dejar la niñez hace poquito, que volteemos a vernos a nosotros mismos y que nos demos cuenta de realmente qué es. O sea, primero que sí tenemos un niño interior, que ese niño que fuimos al principio, que es nuestro yo original, que allí está y sigue estando, y sigue llorando las mutiladas que le hicimos cuando estábamos chicos, ¿no? Que nos hicieron. Y por eso es que de repente vemos a una persona que ante cualquier cosa explota de coraje, y tú dices, pues no era para tanto, ¿no? O ves una persona que da la espalda a los problemas y dices, ¿por qué le da la espalda a los problemas? Pues porque ese niño interior está llorando, está reclamando atención. O, por ejemplo, yo he visto a algunos hombres que en el trabajo, en cuanto a la primera situación en la que se ven retados o en la que tienen que defender un punto, dicen, ¿sabes qué?
¿No me haces caso? Pues entonces yo ya no juego. Y ya no hace nada, ¿no? Y entonces dices, oye, ¿qué es lo que le pasó cuando estaba chico que se comporta de esta manera? El niño interior es ese estado de mi yo, o ese yo en su etapa temprana, en su estado más puro. Cuando nacimos y teníamos todas nuestras capacidades, todas nuestras habilidades, todo eso que Dios nos dio para que desarrolláramos en esta vida y que a la hora de la hora pues no lo estamos haciendo, ¿no? Por múltiples causas. No sé, ¿qué opinen ustedes acerca de esto? Fíjate que esto que estás comentando, Oscar, digo, definitivamente, yo creo que muchos o tal vez pocos nos hemos puesto a reflexionar esta parte, ¿no? Yo recuerdo, digo, cuando yo llegué aquí a Factor Hombre, yo no tengo hijos, pero la mayor parte de los temas yo los veía como en retrospectiva, ¿no? O sea, que cuando tocaban temas referentes a esto, a los hijos, sobre todo el hijo amado, ¿no? Yo me fui como en retrospectiva, ¿no? Como pensar cómo me vería mi papá en ese momento a mí, ¿no? Y también me fui ahora sí que otra vez a recordar toda esa parte que tú dices, a lo mejor heridas o situaciones que se dieron durante mi niñez, que estuve meditando y caí en la cuenta de que muchas de esas cosas, híjole, pues a lo mejor no les había dado tanta importancia, pero que sí han influido hoy en día en mi vida, ¿no? El tratar de mantener, como dicen, viva la llama de la inocencia, de la pureza del alma, de ese niño interior es súper importantísimo hoy día, ¿no? O sea, creo yo que partiendo por ese principio, ¿no? O sea, estamos como que muchos no nos dimos cuenta de lo que aconteció en ese momento y empezamos como que a reavivar esa parte, ¿no? Del niño interior, cuando empiezas a tomar estos temas y empiezas a enfocarte en lo que, en lo que está pasando en tu vida. Sí, así es. Eso que tú comentas, Julián, eso es voltear a ver la herida que tenemos en nuestro corazón. Porque curiosamente, las personas que deberían de cuidarnos y deberían ayudarnos a desarrollarnos con toda nuestra potencialidad son precisamente los que terminan hiriéndonos, ¿no? Y quizás esto es no con la intención, bueno, yo casi puedo apostar a que no fue con la intención, fue con una intención de educarnos, fue con una intención de ayudarnos a ser mejores, pero como nuestros padres también tenían heridas en su corazón y tenían herido a su niño interior, pues no supieron cómo hacerlo. Además, nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Y eso es algo que se aprende en el camino. El ser padre no es un objetivo que se cumple. Es toda una travesía que se lleva a cabo desde que nacen nuestros hijos hasta que nosotros mismos morimos, ¿no? Entonces, eso que les comento es una herida que llevamos en nuestro corazón. Curiosamente, son como dardos clavados en nuestro corazón que no nos dejan caminar. Y yo ponía un ejemplo el otro día y decía, es como si nosotros nos clavaran una aguja grande, de esas así grandotas, una aguja en una pierna, ahí en la pierna, ¿no? Y queremos caminar. Si tenemos la aguja allí adentro de nuestra pierna, ¿qué es lo que pasa? ¿Pueden caminar? Pues no. Primero duele y cuando el músculo se quiere mover, pues se lastima más, entonces no se puede hacer nada. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues es con todo el dolor de nuestro corazón sacarnos la aguja y ya una vez que sale la aguja a lo mejor nos duele, pero el músculo ya se puede mover, ¿no? Y eso es lo que pasa en nuestro corazón. Tenemos dardos clavados en nuestro corazón que no nos dejan poder desarrollarnos como Dios quería que nos desarrolláramos, ¿no? Como Dios quería que nos comportáramos y que creciéramos y que le fuéramos útiles a la humanidad. Así es. Y yo creo que también lo que dices nada más era para reforzar un poquito, es que todos tenemos una historia en esa parte, ¿no? Quizás unos más, otros menos, unos que sufrimos más heridas, otros quizás menos, algunos más profundas que otros. Entonces yo diría que siempre Dios está dispuesto a sanarnos esto y yo creo que es el mejor momento que tenemos ahorita, que estamos viviendo más en casa,
en esta pandemia, que nos permita Dios poder también empezar a reflexionar sobre esto, y espero que los hombres que nos escuchan lo puedan hacer, para que entonces puedan salir de esto, estar en esa libertad que Dios nos ha puesto, y que si no vivimos esas etapas que pudimos haber vivido con una manera sana, podamos al menos retomarlas, sanarlas, presentárselas a Dios, y que Él se encargue de esto, pero también poner de nuestra parte, ¿no? Que Dios nos va a llamar a que empecemos a trabajar en nosotros, ¿no? Exactamente, y sobre todo romper el círculo vicioso que estamos teniendo a nivel de la humanidad, ¿no? Ya no voy a hablar de la sociedad pensando solamente en Guadalajara o solamente en México, sino a nivel mundial. Hay que romper ese círculo vicioso, porque sabemos que cuando un niño es golpeado, lo más seguro es de que cuando sea un adulto va a ser un adulto golpeador. Cuando un niño es abusado, lo más seguro es que cuando sea adulto también sea un adulto abusador, ¿no? O si, por ejemplo, el niño ve o percibe o se da cuenta que su papá engaña a su mamá, pues él también va a ser un esposo que engaña a su esposa, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante verlo, porque si estos ejemplos que les acabo de dar los contrastamos con un niño que sí fue amado, que sí fue querido, es más, que desde el momento de su concepción fue un niño deseado, que cuando fue bebé, cuando fue niño, fue querido, amado, abrazado, entendido, querido, guiado. Entonces lo más seguro es que va a ser un adulto sano, que va a ser un adulto que va a poder tener un matrimonio sano también, que va a poder tener a sus hijos y los va a querer mucho y los va a poder guiar. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que recibió, ¿no? Y sin embargo, o sea, cuando nosotros nos ponemos a pensar en todos estos niños que no recibimos de alguna manera todo eso, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que vamos a crecer como personas limitadas, obstruidas, inclusive este tipo de comportamiento nos puede castrar, ¿no? Nos puede matar. Y sí, vemos muchos adultos que los vemos vivos porque se mueven, porque se levantan, porque trabajan, porque platican, pero en realidad están muertos, ¿no? Son como zombies vivientes, ¿no? Que se levantan, hacen lo de diario y regresan a su casa, pero en realidad no están gozando de la vida, no son felices. Sí, lo podemos ver en los resultados que estamos viendo ahorita en las noticias constantemente. Yo creo que ustedes también se pueden dar cuenta que estaba oyendo el otro día en un noticiero que está habiendo más suicidios, sobre todo en jóvenes también, en estos tiempos en que hemos estado en confinamiento, que en otros momentos también, que aunque es muy alto, aquí se está incrementando. ¿Por qué? Porque no están encontrando esa escucha que necesitan tener y ese entendimiento. Y yo me refiero también a que no todo le tengamos que complacer a los hijos en ese sentido, sino que más bien se sientan comprendidos, escuchados, que se sientan acompañados, que yo creo que ahorita hay muchos jóvenes que se sienten tremendamente solos. Sí. Ahorita que comentabas esto, Fer, también me he dado cuenta, por ejemplo, que ahorita los jóvenes padecen mucho de ansiedad. Uh-huh. O sea, tengo alrededor, o sea, muchos incluso amigos, compañeros, ¿no? Que de repente, no, pues es que tiene ataques de ansiedad, es que le pasa esto, o sea, o el hijo tiene ataques de ansiedad, no sé, digo, como que el encierro, por un lado, ¿no? Ha propiciado un poquito, pues esta enfermedad, pero por otro lado también creo que hay una falta de asimilación con respecto a las situaciones que vivimos a diario, que también están propiciando pues que estemos padeciendo hoy día, más que nunca, ese tema de la ansiedad. Uh-huh. Así es, así es. Y bueno, pues precisamente de lo que se trata este tema es de que volvamos nuestra mirada al pasado, que hagamos una muy buena introspección de qué fue lo que nos pasó cuando éramos niños, cuáles fueron esas situaciones que nos marcaron para siempre y que podamos ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y como decía Jesús, dejen que los niños se acerquen a mí. Esto lo pueden encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 14. Dejen que los niños se acerquen a mí. Como tú comentabas hace rato, Julián,
Esos son los niños que tenemos que ver, ¿no? Esos son los niños que tenemos que sanar. Y hay que llevarlos a Jesús. Pero imagínense, ¿qué tipo de niños vamos a llevarle a Jesús? Le vamos a poner niños llorones, niños todos chamagosos, todos cochinos, todos golpeados, todos chipoteados, todos raspados. ¿Esos son los niños que le vamos a poner a Jesús? Pues sí, de eso se trata precisamente, ¿no? Pues sí, o sea, hay esos niños que somos nuestro niño interior, que seguramente están como se los acabo de describir, y que son niños que están chille y chille y patalé tratando de hacer su voluntad, ¿no? O sea, o tratando de sacar todo eso que traen adentro del corazón. Ese es el niño que tenemos que llevarle a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús nos toque, nos sane, nos recupere y podamos ser adultos felices. Así, Perdón, Julián. No, adelante, Julián. Hace ratito que comentabas precisamente de que nadie nos enseñó a ser padres y desafortunadamente pues de repente repetimos esos patrones, ¿no? En nuestros hijos, inconsciente o a veces, yo creo que la mayor parte de las veces inconscientemente, ¿no? Y ahorita que dices, pues de los niños chipoteados y raspados, se me fue así como que la mente, dije, no, y en algunos casos hasta con piercings y situaciones ya más con vicios, ¿no? O sea, cosas más graves, ¿no? Que en el fondo significan autoagresión, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Muy bien. Hay una persona que encontré yo en internet que se llama Teresa Heckem, que ella pasó una infancia temprana muy difícil porque para empezar fue una niña no deseada. Su madre, siendo una persona, entiendo o recuerdo que drogadicta, indigente, pues terminó abandonándola a ella cuando era una bebé de 1 año y medio, 2 años, la abandonó en un carro abandonado. Ahí la dejó y se fue. ¿Qué le pasó? Nadie sabe, ¿no? Y los mismos indigentes que estaban en la zona iban y le daban de comer a la bebé. Hasta que la policía se dio cuenta, fue y la recuperó, la mandó a un orfanatorio, y cuando ya estaba en el orfanatorio, pues el gobierno la dio en adopción a una familia. Y esa familia la acogió muy bien y la hizo parte de la familia, ¿no? Al grado que ella, siendo adulta, hace una reflexión y dice, hay 2 tipos de personas adoptadas. Las que dicen, yo soy adoptado, y las que dicen, yo fui adoptado. Y ahora sí que déjenme decirlo de esta manera, esa conjugación del verbo ser tiene mucho significado. Porque las personas que dicen, yo soy adoptado, quiere decir que siguen arrastrando el problema de la adopción. ¿Sí? Jamás lograron superarlo, jamás lograron integrarse bien a su familia, jamás lograron pasar ese evento en su vida, ¿no? Y los que dicen, yo fui adoptado, ven la adopción como un suceso en su vida y nada más, como una cuestión anecdotaria, ¿no? Una anécdota, algo que pasó, algo que sí pudo representar algo importante en su vida, pero ya lo ven en el pasado. Se lograron integrar muy bien a su familia y lograron crecer y desarrollarse de manera exitosa. Entonces, eso es importante que lo veamos. Y no nada más hablando del tema de la adopción, sino también hablando de cualquier otro tema, ¿no? Cuando yo estaba chico, lo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba chico, me golpeaban, ¿no? Entonces yo soy un niño o soy una persona que ha sido golpeada. Y lo puedo extender en el tiempo, ¿no? Entonces cualquier cosa que me pase, mi jefe me va a golpear de una manera simbólica, por ejemplo, ¿no? Mi esposa me va a golpear en la relación cuando hay un estira y afloje. Entonces yo voy a seguir sintiendo que todo el mundo me quiere golpear, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestro niño interior fue golpeado. Y así es en muchos tipos de situaciones. Ahora bien, no sé, ya que hemos ahora sí que ahondado mucho en este tema, me gustaría que pensáramos en cómo es que Dios actúa en nuestras vidas. Porque Dios siempre está con nosotros, desde que éramos niños hasta en este justo momento está con nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Pues quiere sanar ese niño interior, pero me gustaría platicarles cómo es que Dios actúa en nuestras vidas. Por ejemplo, imagínense a un niño
que está jugando, está corriendo y se cae de rodillas. Y ahí en el concreto, en la banqueta, la rodilla pues se raspa allí y termina con una raspadota así del tamaño marca Diablo, ¿no? Y y pues la herida, pues ahí está, ¿no? Entonces de repente la misma rodilla empieza a hacer costra y hace costra pues para tratar de sanar la rodilla. Pero resulta que el niño sigue con dolor y toda la zona alrededor de la costra se pone roja, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que hay infección, ¿no? Hay pus abajo de la costra y pues tiene que haber un procedimiento de sanación. Y ese procedimiento implica pues que hay que levantar la costra. Y llega tu papá y pues trata de levantarte la costra para poderte sacar la pus y hacerte la curación. Y el niño empieza a patalear y a llorar porque le duele. Imagínense, o sea, te están levantando la costra y a ti te duele por hasta el alma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensa el niño en ese momento? Papá, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me lastimas? Papá, ¿por qué me haces, o sea, por qué me lastimas la rodilla? ¿Por qué me levantas la costra? Me duele, no me toques, ¿no? Oye, pero es que te tengo que hacer la curación para que tu rodilla sane. Sí, pero no me lastimes. O sea, sí entiendo que me quieres curar. Sí entiendo que lo que quieres hacer es bueno, pero no me lastimes. ¿Por qué me lastimas, no? Entonces imagínense, ya cuando el papá logra levantar la costra, hace la curación que se tiene que hacer en la rodilla, pone su gasa, su parche o lo que sea. Entonces ahora sí empieza ya el proceso de curación. O sea, es una situación dolorosa en un inicio y luego viene el proceso de curación, que es todo un proceso, o sea, no es instantáneo. Pero cuando el niño acuerda, o sea, cuando ya se da cuenta, la rodilla sanó y ya pudo correr y ya pudo jugar y ya pudo hacer todas las actividades que pudieron suceder que puede hacer como niño, ¿no? Y como decimos, ya está listo para la otra, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que Dios actúa en nuestra vida. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me suceden este tipo de cosas, no? ¿Por qué Dios permite que me hagan esto, no? Y muchos inclusive le echan la culpa, ¿no? ¿Por qué Dios me hace esto, no? O sea, y no, o sea, Dios está permitiendo ciertas situaciones para que nosotros entremos en un proceso de sanación. Y si lo vemos con los ojos del alma, eso es lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida. No sé, Fernando, te vi como que querías comentar algo. No, es que estoy escuchándote y me estoy acordando pues que me voy a permitir usar tu mismo ejemplo, ¿no? Que yo creo que no sabemos hasta qué punto está esa herida y esa costra, qué tanto pus o qué tanta porquería hay allá adentro, que quizás a lo mejor en algunos casos Dios también va a obrar en eso, pero vamos a necesitar más ayuda, más apoyo, otro tipo de tratamiento quizás que nos tenga que ayudar Dios a través de ese sanar esa herida. Yo lo que diría es, primero descubrirnos en nosotros qué está pasándonos y si vemos que está la cosa muy fea, muy difícil, porque no sabemos en muchos de nosotros qué vivimos en esos tiempos o qué tanto nos dañó, pues también acudamos a gente profesional, gente que sea cristiana, profesional, que nos ayude, porque ahorita hay mucho de esto y se está provocando esto yo diría también una como proliferación de que hay mucha gente herida y por eso yo entiendo que a lo mejor eso se ve reflejado en violencia, en cosas así hacia las personas, entre aglomeraciones, entre estar en contra de todo y te das cuenta que eso requiere también no nada más que te lo pongas en manos de Dios, sino que yo te digo también en cierto momento, ya luego les explicaré un poco mi testimonio, tuve necesidad de que me ayudara alguien más, ¿no? Entonces yo te diría, hermano que me estás escuchando, si ves que no puedes tú mismo y no te estás dejando sanar por el Señor, bueno, va a haber personas que sí te puedan ayudar. Contáctenos, al final vamos a poner unos teléfonos de WhatsApp para que se puedan contactar con nosotros y poderlos orientar a que vayan con alguien que realmente pueda ayudarlos y sacarlos de esa situación difícil, porque ciertamente en algunos de esos casos va a ser muy difícil que ellos mismos puedan sanarse. Ellos no se van a poder sanar, por supuesto, Dios es el que los sana, pero a veces tiene que usar otros elementos y otros instrumentos para hacerlo, ¿no? Eso que comentas, Fer, es bien interesante porque
efectivamente podemos llegar a tal nivel de daño en nuestro Sí, corazón sí, que necesitamos la ayuda de alguien, ¿no? sí, Y ayuda consciente y quizás ayuda constante. Pero Sí, también en nuestra vida, pues, Dios trata de sanarnos a través de las personas que nos rodean en situaciones más pequeñas, claro, sí, menos sí, graves. sí. Todo lo que nos pasa es una forma en la que Dios nos está ayudando a sanar, ¿no? Julián, ¿ibas a comentar algo? sí, fíjate, Oscar, quiero platicarles. En alguna ocasión nos tocó a mi esposa y a mí, nos invitaron para ir pues, a apoyar en un retiro espiritual de jóvenes. Entonces íbamos como responsables, ¿no? De cuidar a los chavos y ya sabes, ¿no? Jóvenes entre 13 y 17 años, la mayoría, ¿no? Este, Al final siempre hay un espacio para testimonios, ¿no? Entonces, esa parte para mí fue como que muy emotiva, como suele ser, y también muy este, interesante desde la parte en que cada uno de los muchachos que pasaban a dar su testimonio, pues la mayoría se quebraban ahí, ¿no? Relatando pues su dolor, lo que traían, sus heridas. Y te puedo decir que entre el 75 y el 80% de los chavos, o sea, reclamaban, pues ahora sí que era como un reclamo, decir, es que a mí me duele, yo soy así, he vivido esto, he vivido aquello. ¿Por qué? Porque no he sentido nunca el cariño de mi papá ni de mi mamá. Otros decían, porque mi papá y mamá se separaron y porque yo no he visto una relación de amor en la familia. Ah, porque, pues, ¿sabes qué? Mi papá nos abandonó y por esta situación. Entonces, ya partiendo por ahí, híjole, o sea, la verdad, yo también, pues, fue así como que ay, el corazón se me apachurró y dije, creo que la mayor parte de las situaciones que ahorita vivimos y a las que se enfrentan los jóvenes y que están padeciendo los jóvenes, no es porque su corazón esté maleado, sino porque nosotros como adultos no les hemos dado el mejor ejemplo, ¿no? O simple y sencillamente ni siquiera les hemos mostrado un poquito de amor ni de cariño. Entonces, sí es como dices tú, Oscar, o sea, de repente importante saber hacia dónde nos vamos a recargar, ¿no? En esas situaciones, o sea, con quién vamos a buscar ese apoyo. Claro, o sea, Dios nuestro Señor ahí está siempre, con los brazos abiertos, dispuesto a cogernos, ¿no? A tomarnos en sus brazos y sanar nuestras heridas. Pero también hay que enfocar, a la persona que lo necesita decir, oye, hermano, pues, mira, o sea, no estás solo, o sea, aquí está el Señor, aquí está Dios. Y Dios ha estado en todo momento, ¿no? Que no nos hayamos dado cuenta, pero aquí está Él y ha estado en todo momento. Ujú. Así es, Julián, muy interesante. Yo creo que precisamente Dios puso a nuestros padres para que eh, nos guiaran, nos educaran, que estuvieran con nosotros en todo momento y que estuvieran consciente y constantemente con nosotros, porque muchas veces nuestros padres pudieron no estar con nosotros por muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo en otros años que he dado este tema, he comentado el tema de, bueno, el cuento de la familia prehistórica, ¿no? ¿Cómo es una familia prehistórica? ¿Cómo era? Pues la familia estaba con el padre y con la madre allí. El padre era el que siempre estaba delante de la familia, porque generalmente la madre o estaba embarazada o estaba cuidando de los niños. Cómo era que el padre siempre estaba delante de ellos y cómo era que los niños aprendían de su papá? El papá los cuidaba, personalmente los cuidaba todo el tiempo. El padre personalmente daba la vida por ellos. Pero llega un momento en la historia de la humanidad en donde el padre, en lugar de estar con la familia, tiene que abandonar el núcleo familiar para poder ir a trabajar en otro lado y poder traer los recursos necesarios para poder mantener a la familia. Entonces ahí ya le quitamos al padre, ¿no? Y la familia gira en torno a la mamá. O sea, el padre se convierte en un proveedor, que bueno, siempre hemos sido proveedores, pero en ese momento ya no se convierte en ejemplo, o sea, ya no es ejemplo, ya nada más es proveedor. Posteriormente,
y estoy hablando de unos 50 años para acá, ahora también la sociedad le ha quitado a la mamá a la familia. Porque también tiene que ir a trabajar para que haya suficientes recursos para la familia, porque ya el trabajo del papá ya no es suficiente. Y entonces ahora los hijos crecen y se desarrollan sin nadie que realmente los cuide, sin una referencia. Y eso es lo que tú comentas, Julián. Son muchachos que tienen a su niño interior todavía muy fresquecito y que están buscando desahogar todo lo que traen y reclamar todo lo que tienen que reclamar para poder continuar con su vida de una manera más sana, ¿no? Así es correcto. Yo recuerdo, o sea, cuando yo estaba chico, yo doy gracias a Dios y lo digo de manera, no como un cliché, ¿no? Sino lo digo en serio. Yo le doy gracias a Dios por haber tenido un papá que sí estaba con nosotros. Y él tuvo la habilidad de estar presente, aunque no estaba con nosotros porque se iba a trabajar, pues. Pero él tuvo esa habilidad de siempre estar presente y estaba presente. Obviamente cuando él estaba, era una presencia pues, muy notoria, ¿no? Pero cuando él se iba a trabajar, él también estaba presente a través de nuestra mamá. Entonces, cualquier cosa que pasaba, o sea, la referencia, pues era siempre nuestro papá y obviamente nuestra mamá, ¿no? Mi mamá nunca fue minimizada y al contrario. Pero le doy gracias a Dios por eso y muchos de los recuerdos de mi infancia eran que yo cuando estaba con mi papá me sentía seguro. Sabía que si estaba con él no me iba a caer, no me iba a tropezar, él me daba la mano y yo caminaba siempre de su mano, ¿no? Y me agarraba de su dedo, pues, porque no me daba para agarrarle la mano, entonces él me daba un dedo y yo le agarraba el dedo, ¿no? Y recuerdo toda esa sensación que yo sentía cuando estaba con él y es muy padre, ¿no? O sea, yo le doy gracias a Dios y también a mi papá, pues, obviamente, por haber estado allí. Entonces, yo creo que aquí el tema principal es que nosotros podamos hacer esa introspección y podamos ver qué fue lo que nos pasó cuando estábamos chicos. Me gustaría hacerles unas preguntas y que ustedes pudieran, pues, hacérselas a ustedes mismos en silencio y que pudieran llegar a ese punto, ¿no? A lo mejor ahorita en este momento que están escuchando el tema va a ser un poquito complicado, pero si ustedes se mantienen haciéndose esa pregunta, si se ponen en manos de Dios para que Dios les dé el discernimiento y la sabiduría de poder llegar a esos momentos clave de su vida en donde ustedes pudieran identificar qué fue lo que pasó. Y una vez que lo hayan identificado, que generalmente son los problemas que más nos dolieron o las situaciones que más nos dolieron cuando estábamos chicos y que quizás no las expresamos o no las supimos expresar, son las heridas que tenemos y las que tenemos que poner en manos de Dios para que sean sanadas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que nos puede ayudar es, ¿tuve un padre que me hizo sentir seguro? Y esta pregunta quizás desemboca en otras preguntas, ¿no? Primero, ¿tuve un padre que estuvo presente en mi vida? ¿Ese padre me ponía atención? ¿Ese padre me valoraba? Cuando yo era niño, ¿me dejaron ser niño? ¿O siempre me trataron como un adulto chiquito, ¿no? Cuando yo era niño, ¿me invitaban a ser niño y que disfrutara de mi infancia? ¿Fui madurando de acuerdo a mi propio ritmo o me hicieron madurar muy pronto, antes de tiempo? Mi padre me animaba a seguir adelante, me aplaudió todos mis logros. ¿Cuáles fueron esas experiencias que yo tuve cuando estaba chico, esas experiencias vivenciales que fueron, o emocionales, pues, más fuertes de mi niñez? ¿Fueron emociones que fueron alegres, fueron de felicidad? ¿O fueron emociones que no me permitieron ser feliz, ¿no? Que me lastimaron?
Todo esto se los pregunto porque en muchas ocasiones nosotros somos como un árbol. Cuando nosotros cortamos un árbol y sacamos una rebanada del árbol, podemos ver que en el árbol hay un montón de circulitos. Bueno, digo circulitos, no son perfectos, ¿no? Pero ahí podemos ver todos los aros del árbol que representan cada año del árbol. Y podemos ver en el centro de esos aros un aro chiquitito, que es la primera ramita que fue ese árbol, ¿no? Lo que es el vestigio de la primera ramita que fue el árbol. Podríamos decir el árbol niño que era, ¿no? Y también podemos ver todas las heridas que tuvo el árbol durante su vida. Podemos ver si fue lastimado y todo eso, aunque el árbol sana y sigue creciendo y en la corteza de afuera, que es una capa fuerte que protege el tronco, podemos decir, este árbol nunca tuvo heridas. La verdad es de que sí tuvo heridas. Y ahí las podemos ver cuando cortamos el árbol. Todas esas heridas que tenemos allí, esas sí las puede ver Dios. A lo mejor son muy difíciles para nosotros, pero sí las puede ver Dios. Y eso es precisamente de lo que se trata, ¿no? De que ustedes puedan ponerse en manos de Dios para que Dios, sabiendo las heridas que tenemos en nuestra niñez, que tuvimos en nuestra niñez, nos pueda ayudar a sanar esas heridas. Quizás algunos de ustedes puedan decir, es que yo no tuve un padre que me guiara. Es que mi padre fue malo, ¿sí? Yo tuve un padre alcohólico, tuve un padre drogadicto, ¿no? Tuve un padre que me golpeaba, tuve un padre que me lastimaba, que no me pelaba, ¿no? O tuve un padre que pues vivía con nosotros, pero pues ni fu ni fa, o sea, no ejercía como padre. O tuve un padre que se fue, nunca lo conocí, abandonó su responsabilidad y nunca lo conocí. ¿Y cómo voy a hacerle yo para sanar todas esas cosas? ¿A quién le voy a reclamar? ¿Verdad? Pues déjame decirte, hermano, que nosotros tenemos un Padre que ha estado siempre con nosotros y nunca nos ha abandonado. Tenemos un Padre que tiene el poder, la ternura, el amor, que es infinito y que nos puede sanar, que es Dios Padre. Es el Padre perfecto, es un Padre que nos va a ayudar a salir adelante, que nos va a ayudar a sanar. Y con el cual yo te invito a que desahogues todas esas cosas que tienes en tu corazón, que le pidas que te ayude a identificar esas situaciones, que te ayude a sanarlas, que te ayude a salir adelante. Por lo tanto, te invito, hermano, a que hagamos una oración poniéndonos en manos de Dios para que Dios nos permita sanar todas esas heridas que tenemos en nuestro corazón. Hazlo de manera sincera. Haz de cuenta que tomas tu corazón y lo pones en sus manos durante esta oración para que Él pueda ayudarte a salir adelante y que te ayude a poder identificar todas esas cosas. Entonces vamos haciendo la oración, hermanos. Señor, Dios Padre Todopoderoso, tú que eres la fuente del amor, la fuente de la ternura, tú que eres el Padre que nunca me ha abandonado, ese Padre que nunca se equivoca, que eres el Padre por excelencia. Te pido, Señor, que me ayudes este día a identificar todas estas heridas que tuve durante mi infancia y que me marcaron a tal grado que ahora que siendo adulto no puedo salir adelante. Sé que me equivoco muchas veces y no sé por qué reacciono como reacciono. Te pido, Señor, que me ayudes a identificar todas esas situaciones que me pasaron. Ayúdame a perdonar a quienes me lastimaron. Ayúdame a poder sanar esas heridas y ayúdame a poder salir adelante. Tú puedes, Señor, y yo te pido tu ayuda. Yo quiero poder solucionar todas esas cosas que me pasan.
todo eso que me sucede cuando estoy en mi casa. Si yo soy joven, ¿cómo reacciono con mis papás? ¿Cómo reacciono con mis hermanos? ¿Cómo reacciono con mis amigos? ¿Soy violento? ¿Por qué soy violento? ¿Soy irresponsable? ¿No enfrento las situaciones? ¿Por qué? ¿Le doy la espalda a las situaciones complicadas? ¿Le echo la culpa a los demás de lo que me tocaba a mí? ¿Qué es lo que me pasa, Señor? ¿Y por qué me pasa? Respeto a mi esposa, respeto a mis hijos. Y si no, ¿por qué? ¿Por qué siento lo que siento en mi corazón? ¿Y por qué no me ayuda a ser una persona buena? Ayúdame, Señor, a identificar esas situaciones que me pasaron. Y una vez que me ilumines, entendiendo qué fue lo que me pasó, ayúdame a sanar esas situaciones. Ayúdame a corregir mi vida. Ayúdame a ser un hombre que sea reflejo tuyo en mi familia y en mi sociedad. Ayúdame a ser un hombre que sea agradable a tus ojos, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y por intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Amén. Bueno, hermanos, esto es muy importante que hagamos esta oración, no solamente el día de hoy, sino más días. Y es importante que podamos estar analizándonos a nosotros mismos, viendo qué fue lo que nos pasó. Por lo tanto, les voy a sugerir las siguientes preguntas para los grupos, para que puedan platicar acerca de esta situación. Y sería, ¿pude identificar alguna parte de mi niñez que fue lastimada y deba ser sanada? Y la segunda es, ¿estoy decidido? Porque esto es una cuestión de decisión, esto no es una cuestión de casualidad o de cosas así, ¿no? ¿Estoy decidido a abrirle las puertas de mi corazón a Dios para que me sane? El reto para valientes es orar todos los días, como lo hicimos en este momento, orar todos los días de esta semana, pidiéndole a Dios la sanación de nuestro niño interior. Y la cita para memorizar es, para que tengan toda la confianza de sí hacerlo, es la de Mateo que comentamos, que dice, dejen que los niños se acerquen a mí. Con toda esa confianza, acerquen a su niño interior a Jesús, que Él les ayudará a sanarlos. Julián, ¿alguna cosa que te gustaría comentar como para ya cerrar el tema del día de hoy? Yo creo que definitivamente con lo que me voy el día de hoy, Oscar, es con la certeza y la convicción de que necesitamos nosotros renovar nuestros corazones para poder transmitir y dejar mejores cosas a las futuras generaciones, ¿no? A los niños que vienen atrás, a los adolescentes, o sea, dejarles un mejor ejemplo. Yo creo que partiendo por ahí podemos empezar a recobrar a esos niños interiores que todos llevamos dentro. Muy bien, Julián, muchas gracias. Fernando, Gracias, Oscar. Gracias por la invitación. No, de nada. No, pues yo creo que nada más acordémonos que tenemos un Padre en el cielo, que es eternamente amoroso, que así como tú decías, agárrate de la mano de Él, Señor, ahorita voy caminando contigo y ya de aquí para adelante nada me va a cambiar para mal, ¿verdad? Y me vas a sanar y me vas a hacer que yo pueda ser también un padre, un esposo, un ciudadano con todas las de la ley, o sea, responsable, amoroso con la gente que está alrededor mío, ¿no? Y nunca nos olvidemos que Dios es nuestro Padre, Él está vivo, Jesús está vivo, y gracias a Jesús pudimos llegar a ese Padre, ¿sí? Entonces, nunca se nos olvide, pues. Muy bien. Fernando, Julián, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este tema.
Estuvo muy interesante la plática con ustedes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y para ti, hermano, que nos estás viendo en línea o que nos estás viendo de manera diferida, yo te quiero decir, sí se puede. Sí se puede sanar a tu niño interior y sí se puede cambiar tu vida y sí se pueden cambiar todos estos comportamientos que resultan dañinos para nosotros o para nuestra familia. Y se puede solamente de la mano de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano. Que Dios te bendiga y te esperamos el siguiente sábado con la siguiente etapa de la travesía masculina. Hasta luego. Que Dios te bendiga.